Muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Más allá del título. Espero que estén todos bien. Hace tiempo que no hablamos desde la última ocasión y tenía ganas de contar algunas cosas. En primer lugar, he escrito, bocetado rápidamente a mano alzada 5 o 6 puntos que quería comentar, que quería tratar, que me parecen interesantes, a modo como de guión, índice, para tener un control. Esa, de hecho, es una de las novedades. Como habréis podido apreciar, más allá del título, el podcast no tiene una frecuencia elevada. Subo podcast cada, no sé, 2 semanas quizá. Esto se debe a una razón muy sencilla y es que cuando planteo un tema, cuando tengo en mente un tema del cual hablar, del cual comentar, eh, suelen ser temas que requieren o un conocimiento o una preparación demasiado... suele pasar. O que es un tema que se me queda chico para un podcast al uso. Pegaría más incluso con un vídeo de TikTok. Y hay veces que se me queda justo al contrario, demasiado grande. Son temas en los que tendría que meterle un trabajo demasiado amplio y a veces se, me, se me agiganta el tema o el proyecto. Entonces he pensado una cosa un poco intermedia, ¿vale? Que es la siguiente. En primer lugar, en primer lugar, nuevo formato. Evidentemente, para los que escuchaban esto en iVoox y en Spotify, esto no ha cambiado. Sigo siendo yo hablando. ¿Por qué nuevo formato? Esto lo estoy grabando en el OBS. Por tanto, tengo conectada la webcam. ¿Por qué he hecho esto? En primer lugar, porque a través de Anchor, creo que es la que uso, se pueden subir, si no me equivoco, podcasts con vídeo a Spotify, como hacen mis compis de Sin Criterio. Se graban y lo suben. Y para quien me esté acostumbrado, es cierto que yo precisamente no soy ese perfil porque yo no estoy acostumbrado a ver cosas en Spotify, soy muy de la vieja escuela, yo en Spotify las escucho, además que yo normalmente los podcasts me los pongo para hacer ejercicio, para hacer lo que sea, en fin, para andar, cualquier historia, entonces no lo veo, pero bueno. Y además, una de las maneras más fáciles, más rápidas, nos guste más o menos, de compartir un episodio de un podcast es YouTube, ¿vale? Sin duda, porque iVoox, la gente tiene que tener iVoox, o tienes que pasarle un link, que la gente tiene que meterse... No es directo. Spotify casi todo el mundo tiene, especialmente la aplicación de móvil o incluso la de escritorio. En ese sentido no hay ningún tipo de problema, pero cuesta un poco, ¿vale? Si se escucha un cambio de voz es que estoy regulando en el mezclador de audio del OBS porque no quiero tampoco que esto sea incómodo de escuchar, ¿vale? Eh, la cuestión es que he decidido, porque tengo subido el episodio de la charla con mi colega Mark, del contrato director espectador a YouTube, pero claro, es un fondo en negro, porque yo ese episodio lo grabé sin ningún tipo de intención de subirlo a YouTube, simplemente por grabarlo formato podcast, formato radio. Sin embargo dije, si grabo un vídeo, al menos el que se lo ponga en YouTube ve mi cara. Que no es que sea DiCaprio, pero bueno, es más entretenido que un fondo en negro, es más vistoso que un fondo en negro, ¿vale? Eso es importante. Eso es importante. Entonces, nuevo formato. Si estás escuchando esto en iVoox o en Spotify, literalmente los primeros 5 minutos de podcast no son para ti porque todo sigue igual.
Vale. He decidido que vamos a probar, ¿vale? A ver qué tal va yendo el hecho de hacer un podcast dividido. ¿Qué significa un podcast dividido? Mi idea es unir varias propuestas, varias ideas. Por ejemplo, pequeña filtración de lo de hoy. Voy a hablar de las películas que he visto esta semana. Precisamente por las películas que he visto, dos temas son: uno, el documental o el falso documental; dos, películas españolas, y luego otras cosas, ¿vale? Pero en vez de hacer un podcast que sea el cine español, porque eso es un podcast gigantesco, no sé ni por dónde meterle mano a ese tema, porque ¿de qué hablo de cine español? De que son buenas, de las premiadas, de la historia, de las no premiadas. Es un tema titánico, ¿vale? Sin embargo, puedo dar una pincelada. Pero claro, un podcast de una pincelada a lo mejor son 15 minutos. Pero sin embargo, si lo añado a un podcast en el que doy otra pincelada sobre tal, en el que hago una review de lo que he visto y se hace un poco más ameno, todo queda un poco más rollo formato, más radio, más dinámico, más un poco copiado, entre comillas, del formato de drafteado de 2+1 con Daimiel, que tienen varias secciones: las pedradas, las preguntas del público, algo más podcast radio, de la escuela de radio, ¿sabes? Pasa un poco como con el Nadie sabe nada de Berto y Buenafuente, que leen preguntas del público, sección, las anécdotas, no sé qué. Van como mezclando muchas secciones y es un formato más radio, ¿vale? Que el podcast como tal de este es el tema y 1 hora y media rajando sobre ese tema, que es un formato más podcast puramente dicho, ¿no? Sin más dilación, sin intención de alargarnos mucho más, vamos a empezar por qué películas he visto esta semana. Esta semana he visto dos películas. Desde febrero de este año estoy dándole muchísima caña a ver películas. Yo era un tío que de hecho tenía una coña interna con un colega mío que me llamaba Mr. Mentiras, porque yo siempre he hablado de cine, porque me ha interesado el cine. De hecho, vamos a hablar de eso luego. Pero no había visto tanto cine como había gente que se pensaba. Había gente que yo hablaba de cine con, no sé, ciertas palabras o ciertas cosas, y la gente decía: coño, tú seguro que has visto mucho cine. No he visto tanto, ¿vale? Y me llamaba en tono jocoso el Mister Mentiras, ¿no? Pero desde febrero estoy viendo bastantes películas, ¿vale? Creo que en total del año pasado me vi 10 o 9 películas el año pasado, y son 15 o 16 las que llevo a principios de este año. He aumentado el ritmo. Las dos películas que he visto esta semana, vamos a empezar por la primera, que la vi el martes, si no me equivoco, es Air. La película que trata, la dirige Ben Affleck, que trata sobre el fichaje de Michael Jordan por Nike para hacer las zapatillas, las Air Jordan, ¿vale? Bien, esta película, vamos a empezar por el principio. ¿Qué me ha parecido? La película me ha parecido que es, ¿cómo decirlo? Lo mínimo, es decir, a ver, ¿a qué me refiero con lo mínimo? Es una película que evidentemente no se le puede esperar mucho, porque no deja de ser una película, rollo documental. Sabes que no te estás sentando a ver la última película de Wes Anderson, que vas con una expectativa, porque es un director con una fuerza, con una historia. No vas a ponerte la última de insertar director. Te estás viendo una película que ha dirigido Ben Affleck, que no digo que sea mal director, sino que tampoco es que sea un director que lleve una carrera súper prolija. No digo que lo que haya hecho anteriormente no esté bien. Y encima es un tema totalmente documental, porque es un hecho histórico, que evidentemente no vas a mentir sobre un hecho histórico, mucho menos si es un hecho histórico que involucra a Michael Jordan, porque es imposible sacar un producto que tenga que ver con Michael Jordan sin el consentimiento exacto de Michael Jordan. Por tanto, se ha tenido que ver, etcétera. Pasó con The Last Dance. Y aquí yo te reconozco que el problema es mío, porque, David, ¿qué expectativas llevabas tú al cine a ver Air? Bueno, evidentemente no muchas, pero aún no llevando muchas, yo ha habido cosas que en la película no me han convencido. Y hablamos aquí ahora de la parte documental, falso documental, etcétera. Voy a decir una cosa: que el otro día yo grabé un TikTok, ¿vale? Por cierto, para...
si hay alguien que no me siga en TikTok, pues no esté al día o lo que sea, espacio publicitario, @DavidMarinLP, ¿vale? Allí hablo, por supuesto, para variar, de cine. Y digo, hey, tal, no sé qué, he visto esta película, me ha parecido esto, lo otro. Vale, bien. La cuestión es que voy a decir una cosa que puede sonar contradictoria. De hecho, escuché el TikTok cuando lo subí y dije, hostia, esto suena contradictorio. Me voy a quejar de una cosa y de la contraria, ¿vale? Pero lo voy a explicar. La película me pareció muy documental, para mal, pero a la vez me gustó que fuese muy documental. Para bien, me explico. A mí las cosas documentales en sí, las cosas históricas que retratan un hecho histórico sin alterarlo, porque hay películas que tratan un hecho histórico, pero con variaciones. Creo que es El hombre en el castillo de aire o algo así, que habla, que creo que es el que retrata de que los nazis ganan. La Segunda Guerra Mundial. Hay veces que se le quiere dar un visionado al pasado, pero alterándolo un poco para agitar y ver qué pasa. El cine, sí, perfecto, ¿vale? No hay ningún problema. Pero a mí me gustan las que son como fidedignas. Quiero saber esto y esto me lo explica, ¿sabes? Habla tal, pasa esto, eso me mola. Especialmente las cosas como en los documentales de la vida de la gente. Yo me vi The Last Dance, de Michael Jordan, me interesó. O sea, la parte documental en ese sentido me gusta, ¿vale? Y es lo que me mantuvo entretenido porque quiero creer, es que claro, aquí empiezan las dudas. ¿Cuánto de documentales? Es decir, ¿cuánto de real, de cierta, de fidedigna es esta película a la realidad? Yo quiero creer que muchísimo. Pero claro, por ejemplo, hay un momento que para mí es el que más me chocó, el diseño, ¿vale? Evidentemente, una de las mejores cosas de la Air Jordan 1, la Jordan 1, es el diseño. Las Chicago, las típicas, las primeras, es el diseño. Es un diseño espectacular, innovador, que premia más el look que la comodidad. Quien nos hemos probado una Jordan 1 sabemos que sí, se puede jugar al baloncesto con ella, pero no es el zapato más cómodo para jugar al baloncesto. Y eso que son las zapatillas de Michael Jordan, son mucho más cómodas unas Kevin Durant, unas LeBron James, unas Kyrie Irving. Son zapatillas mucho más cómodas para jugar al baloncesto que las Jordan. Es verdad que luego Jordan tiene modelos más basket que la Jordan 1, mucho más basket. Creo que las tres son bastante basket. Pero la 1 no. La 1 es cero básquet, ¿vale? Y aún así él se las puso para jugar al básquet y se hicieron en principio como las zapatillas de Michael Jordan, ¿no? Pues te cuentan que el diseño fue algo tan... A mí el diseño a mí el tema del diseño me parecía algo súper importante y súper interesante y lo tratan de una manera muy rápida, muy con gotitas. Hola, llega Matt Damon al diseñador. Hola, tienes que hacer esto para ayer, ¿sabes? En plan, esto tiene que estar ya. Vale, me voy. Mira, toma, pum, la Jordan 1. Ey, quieto. A mí me hubiese gustado mucho más un ejercicio de estudio de campo de cómo el diseñador pensó en eso, cómo llegó a esa línea, cómo a mí eso me hubiese interesado muchísimo. A lo mejor soy el único, es posible, pero a mí eso me hubiese interesado mucho. Por ejemplo, yo personalmente hubiese hecho, esto es marketing gratuito, evidentemente las Jordan están mucho más de moda desde que salió el documental de Last Dance, ¿vale? Yo de hecho fui uno de ellos que entró en el universo Jordans eh, cuando vi The Last Dance. Hubiese sido un momento perfecto hacer un muestrario de cómo han ido las Jordan evolucionando. Al final de la película, cuando acaba, los títulos de crédito pasa lo típico de que, como es una película basada en hechos reales, esto es típico de película basada en hechos reales, al final hay frases. Rollo, el protagonista que interpreta, o sea, Matt Damon interpreta un personaje, ¿no? El personaje de tal fue el principal contendiente en la lucha de los derechos de los jugadores, ¿no es cierto? Unos segundos después. Ganó el juicio y se convirtió en no sé qué, no sé cuánto más. Eso es lo clásico. Pues yo hubiese hecho un repaso por la gama Jordan, pero bueno, eso es cosa mía. ¿Qué no me gustó del documental? De que sea muy documental. La gente no habla así en la vida real, me explico. Perdón, he dado un buchito de agua. Por ejemplo, hay una frase que es que me chocó mucho porque digo, es que nadie habla así. Matt Damon habla con el personaje de Ben Affleck y le pregunta, oye, ¿y el logo? ¿De dónde viene? El personaje de Ben Affleck es uno de los CEO o el CEO de Nike.
Que por cierto, eso luego no queda claro porque te dan a entender que ese tío es el CEO de Nike porque como que se inventó la empresa vendiendo zapatillas en su carro, pero luego hay un panel de CEOs con gente asiática, ¿sabes? Como eso queda un poco difuso, pero bueno, la historia no es sobre la empresa, así que tampoco importa demasiado. Pero bueno, el logo, y Ben Affleck le responde, no lo sé, dicen que es un sonido. Supongo que se refiere al Swash o Wash, nunca sabría pronunciarlo, ¿sabes? Al loguito ese de Nike. Y ahora dice, me voy a inventar, ¿vale? Me voy a inventar el nombre del creador del diseño y el precio y la fecha, pero dice algo así como, no sé, dicen que es un sonido. Le pagué a Alberto Rodríguez $375 en 1964. Nadie habla así. No. Ninguna persona humana hubiese respondido eso a esa pregunta. Evidentemente, ¿qué es eso? Un dato. Un dato que los guionistas no sabían cómo meter y lo han metido así. ¿Sabes? De esa manera. Lo podían haber metido en la frase del final, pero lo han decidido meter así. Es como, por ejemplo, el logo del Jumpman, que es el logo ese de Jordan saltando con la pelota agarrada. Eso te explican cómo llegó a eso con las frases. Cuando acaba la película empiezan a salir frases. Una de ellas es el diseñador cambió el logo de Air Jordan, que por cierto, esto es falso. El logo de Air Jordan, el original, sigue siendo el mismo, que son unas alas, un círculo y Air Jordan y el balón de baloncesto. Sigue siendo el mismo a día de hoy, no ha cambiado. El Jumpman es un añadido a las zapatillas, no un cambio en el logo, ¿vale? Las Air Jordan siguen teniendo, de las zapatillas de las que habla el documental, que son las AJ1, las Jordan 1, tienen los dos logos, el Jumpman y el Air Jordan. Que luego las 4, las 3, las 11, las 14 solo tienen el Jumpman, sí. Pero las AJ1 continúan con los dos logos. Dicho esto, eso es lo de menos. Te dice, el logo de Jumpman, o sea, el diseñador de la zapatilla cambió el logo cuando le hizo una foto a Michael Jordan en la que parecía que volaba, ¿no? Y es el Jumpman, vale. Eso está bien, así está bien metido un dato. Pero que de repente te habla un personaje y te diga, sí, porque esto pasó a no sé cuándo en 1984, sí, pues es como, tío, no me metas datos como si fuera una conversación normal de dos personas, porque las personas no hablan así. No hablan con fechas exactísimas, con... me echó un poco para atrás. A veces me echó para atrás. Es como demasiado, ¿sabes? Demasiado extraño. Pero bueno, no estuvo mal del todo la película. Pues tampoco este podcast tampoco quiero hablar 72 minutos de la película. Una película, vamos a decirlo, bien. Una película normal. ¿Recomiendo verla? Sí. ¿Es mejor que te esperes porque está hecha por Amazon y es mejor que te esperes que saldrá pronto en Prime Video? Mi consejo es que sí. No me duele el dinero que yo pagué por ella. No, no me duele. Pero yo personalmente recomendaría esperar a que saliera en Prime Video. No está mal. La siguiente película, esa la vi hace poco, es Viridiana, ¿vale? De Buñuel. Es mi primer, iba a decir mi primer Buñuel, que es frase más presuntuosa. Es mi primera película de Buñuel, ¿vale? No había visto ninguna. Viridiana fue la primera. Y he de decir que me gustó, ¿vale? Es verdad que es una película que hay que verla con otros ojos, como todo el cine antiguo, porque el ritmo es distinto, es una película mucho más lenta, que las cosas suceden a otro ritmo. Hablando en plata, porque vamos a darnos el permiso de hablar en plata, puede ser aburrida, pues la gente puede considerar un sacrilegio llamado aburrida Viridiana de Buñuel, ¿no? No digo que sea aburrida, pero que en algunos momentos el ritmo cae, lo que está pasando cae, la acción cae, todo cae y se calma, se tranquiliza, es otra visión, vale. Y tío, yo cuando vi esa película, pues esa película es española, ¿sabes? En plan, Buñuel es un director español, tal, la película es española. Y me parece muy interesante otro tema de conversación que es eh, cómo se tiene un poco denostado el cine español. De hecho, la famosa frase es que a mí el cine español, o es que a mí las españoladas no. Porque la gente atribuye el cine español a las 4 películas que la publicidad le mete en vena. La 19ª película exactamente igual de Santiago Segura con la misma peluca y que en el póster tiene la misma cara de sorprendido, que lleva como 12 películas iguales, ¿vale? Ya no te hablo de Torrente, que al menos Torrente es diferente. Por supuesto, no me gusta,
Y no soy de las personas que defienden Torrente, pero ahora Santiago Segura ha dado por hacer películas exactamente iguales, que si El Padre, que si Los Vecinos, que si no sé qué, siempre son películas exactamente iguales, con el mismo póster, con la misma cara de sorpresa, con la misma peluca, y es como, chico, bueno, estas películas vacacionales, que están bien, y evidentemente son taquilleras, Padres hay más que uno, creo que se llama, que ya van como por 3 o 4, evidentemente funcionan y hacen su taquilla, y seguramente ese tipo de películas luego son las que revitalizan el que se pueda invertir en proyectos más intimistas, más personales. Pero no podemos derivar a la opinión del cine español que tenemos a la nueva película de Dani Rovira o la nueva película de vacaciones, porque siempre son películas de vacaciones, de Santiago Segura o de Leo Harlem o de Ernesto Sevilla. Es como, no digo que sean malos actores, no digo que sean malas películas, pero el cine español es muchísimo más que eso. Muchísimo más. ¿Vale? Muchísimo más. Este año, todos los años se lleva una película española al circuito de Oscars. Muchos de ellos llega, algunos de ellos incluso la gana. Hay películas muy buenas, hay directores muy buenos, que no digo que todas las películas de esos directores sean muy buenas, pero muchas sí. Por ejemplo, a mí no me puede decir alguien, el cine español no me gusta. A mí me parecen una españolada y no se han visto ninguna película de Sorogoyen, no se ha visto ninguna película de Amenábar, no se ha visto ninguna película de Rodrigo Cortés, no se han visto ninguna película de Almodóvar, no se han visto ninguna película. Es como, tío, sale un poco del triángulo Santiago Segura, Dani Rovira, Leo Harlem, que hay un universo, sin intención de manchar el nombre de esas tres personas y de sus trabajos, pero hay un universo fuera de eso. Hay algo más allá de 8 apellidos vascos y de 8 apellidos catalanes. Hay un mundo fuera, ¿sabes? Y me gustó. Viridiana es una película que recomiendo. Yo me la tuve que ver con métodos no muy legales, ¿vale? Yo no tengo problema. Este podcast ni está patrocinado, ni este podcast cotiza, o sea, puedo decir perfectamente lo que sea. Yo uso una aplicación, ya haré un podcast o una charla hablando de ella un poco más en profundidad, o incluso eso lo puedo dejar para TikTok o vídeo de YouTube. Básicamente es Extremio, que es un conglomerado de torrents, no tiene más misterio, y la tuve que ver ahí. No había otra manera de verla, no la encontré. Y me gustó, ¿vale? El cine. Tener un podcast de cine. El buchito de agua reglamentario. Tener un podcast de cine es un tema muy complejo también y muy interesante. Yo me pasa, lo he hablado mucho con algunos compañeros, algunos creadores de contenido. Me cuesta mucho crear contenido, especialmente de cine, por muchos motivos. Primero, porque tengo un constante y extenuante síndrome del impostor, ¿vale? Yo veo que hay gente que sabe mucho más de cine que yo, que habla sobre cine, y por tanto mi primer pensamiento es, ya, no hace falta que lo diga yo, ya lo he dicho, insertar persona. Y peor aún, conozco a gente que sabe mucho más de cine que yo y que ni siquiera habla. Entonces, cuando yo veo que alguien sabe mucho más de cine, por ejemplo, yo ahora estoy usando la aplicación Letterboxd y pongo mis pequeñas reseñas de las películas y las veo, ¿vale? Comento lo que sea, tal. Y muchas veces me da como una especie de golpe de realidad ver que hay gente que consume muchísimo más cine que yo, pero mucho, que sin embargo no, no habla sobre lo que ve y usa Letterboxd y no hace reviews. Y es como, a veces siento, tío, cuán presuntuoso puede ser por mi parte ver una película y hacer una review que me quiero de repente, no sé, un analista, un crítico de cine experto, y está este pavo que ve muchísimo más cine que yo, entiende mucho más de cine que yo, y no hace reseñas, simplemente se limita a dar si le ha gustado o no, le pone un par de estrellas, las que sean, y a la siguiente. Me cuesta, me cuesta. Porque considero que especialmente en el cine es muy complicado, extremadamente complicado, bordear la línea de la pedantería. Yo lo entiendo.
O sea, yo sigo canales de cine, o seguía en pasado, que tuve que dejar de verlos porque es muy fácil, cuando hablas sobre cine, caer fácilmente en la pedantería. Porque hay una especie de aura mística, sobre todo alrededor de ciertos directores, eh, que generan una sensación extraña de cuasi superioridad a la gente que los ve. O sea, por ejemplo, yo no me considero mejor que nadie porque me haya visto El apartamento de Billy Wilder, ¿vale? O Viridiana de Buñuel. O la gran belleza de Sorrentino. Evidentemente no me creo nadie especial por haber hecho eso. Pero es cierto que se genera una sensación extraña porque hay algo en el cine, algo místico, algo relacionado quizás con el conocimiento, algo relacionado con el aprendizaje, algo relacionado con la cultura quizás. Algo pasa. No sé explicar qué, pero hay como una especie de sopa primigenia que ocurre que cuando ves una... O sea, cuando tú ves una película de un director de esto y hablas de cine con alguien que no ha visto ese cine, o que, por ejemplo, es más, ve un cine un poco más concreto, más de blockbuster o lo que sea, hay un clic, algo raro pasa ahí. No digo que te sientas superior, pero pasa algo raro. Por ejemplo, cuando fue la gala de los Oscars, hace poco, estaba con unos colegas y comenté, ¿no? Oye, esta noche es la gala de los Oscars, yo personalmente la voy a ver, aunque al final los premios gordos me los perdí porque me acosté. Y me dijo, mi colega, pero si este año no ha salido nada, ¿no? O sea, nada. O sea, él se refería a nada bueno. Hostia. Te pueden gustar más o menos las películas que voy a nombrar a continuación. Pero After Sun, The Whale, Banshees of Inisherin, Tar, todas las ves en todas partes. Tío. Hombre. Nada bueno tampoco, ¿sabes? Te pueden no gustar las películas y te pueden parecer malas, pero Tar, y eso que se llevó 0 premios, creo, si no me equivoco, Tar a mí me flipó. After Sun me flipó. Banshee of Inisherin me flipó. Y te estoy hablando de películas que, si no recuerdo mal, se fueron de vacío. Luego, si Fabelman no me pareció el quinto, ¿sabes? Pero me entretuvo, no estuvo mal. Me gustó. Algunos detalles, sobre todo, más que nada. Y no me refiero a la famosa escena del final, me refiero a detalles durante la película. Son cosas que es que es muy curioso, porque es que no sé explicar qué pasa. Pero, por ejemplo, igual que le pasa a la gente que ve otro escalón de cine. Kurosawa, Tarkovsky, toda la Nouvelle Vague. La gente que ya ve otro nivel de cine. No porque sea mejor y peor, sino como más profundo. Les pasa también. Esa gente tú los ves hablar sobre cine y parece muy pedante. A mí un tío que me menciona en 4 tweets la palabra Tarkovsky, digo, tío, lo que yo siento son ganas de decirle, sal de casa, ¿vale? Pues si te estás viendo el cine de Tarkovsky, necesitas salir de casa un rato, toma el aire, ¿sabes? Y yo entiendo que si a lo mejor en otro escalafón inferior yo le digo a alguien, tío, me he visto el apartamento de Billy Wilder o tal, qué guapo está, el de Sorrentino, no sé qué, me va a decir, tío, sal de casa, ¿sabes? Igual que si nos bajamos un escalón inferior, la gente que solo ve Avengers y Avatar, a alguien que se haya visto, yo qué sé, After Sun, dice, tío, déjate de películas raras hindi y ve como mete 1 kilo de palomitas viendo la última a todo gas, ¿sabes? La pregunta que lanzo un poco, sobre todo de manera retórica, ¿se puede no ser pedante cuando hablas de cine conforme más cine ves? Es difícil. O sea, la respuesta obvia es decir, no. O sea, sí se puede no ser pedante, simplemente depende de cómo tú te dirijas a tus amigos, sí, evidentemente. Pero yo me refiero incluso a una conversación un poco más informal. Por ejemplo, no creo que nunca en mi vida me ocurra que de repente, de manera furtiva, surja del tema de conversación el apartamento de Billy Wilder. Vale. Yo, después de verme el apartamento, me entró curiosidad genuina
y me vi el podcast que tiene Alejandro G. Calvo, el director de Sensacine, etcétera, sobre el apartamento. Y aprendes cosas que yo no sabía, por supuesto. Que si el punto de fuga, que si la maquetación de la oficina, cómo está hecha, que parece que es infinitamente profunda y es muy poco profunda, pero van reduciendo el tamaño de las cosas que aparecen detrás para que parezca muy profunda. El detalle, por ejemplo, la importancia de cómo la película acaba con un barajeo de cartas y no con un beso, siendo una comedia romántica, que se pudiese esperar eso, los detalles, los simbolismos, tal, son cosas que tú te empapas, no porque tú las sepas per se, que la puedes saber, sino porque escuchas a alguien que la sabes comentártela. Entonces, si de repente yo, que ya de por sí no creo que haya un tema de conversación en el que salga Billy Wilder, pero yo tengo cierta información. Que, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes que la oficina, ¿sabes? Cuando se hace total, sí. ¿Cómo contar eso sin sonar a pedante? A yo sé más de este cine porque sé de cine, porque mi apellido es no sé qué y tengo un canal que se llama no sé qué cinema o no sé qué cinéfilo o no sé qué cine. Es que es extraño. Es extraño. Es un tema que me llama mucho la atención y a mí mismo me ocurre. ¿Eh? Yo muchas veces me autofreno a la hora de hablar sobre cine porque me da cierta cosa, me da cierto síndrome del impostor, cierto respeto, cierto respetito, ¿sabes? Hablar sobre cine me parece un tema, ya te digo, no sé si es el componente cultural, si es el componente social, si es el componente del conocimiento, si es el componente que sea, pero hay algo que a mí me frena a la hora de decir, sí, por supuesto, he visto esto, me gusta, porque esto, tal, lo otro. Es cierto que me cuesta. Pero bueno, supongo que serán cosas mías. Y bueno, se podría decir que el episodio de hoy podría ir dejándolo por aquí. Y a eso es un poco a lo que me refiero. Hemos hablado durante una media horita, un episodio corto, que a la gente le dé tiempo de escuchar esto y tampoco pierde el hilo, que no tenga que pausarlo porque tiene que hacer otra cosa. Me gusta mucho el concepto de... Me gusta mucho el concepto del podcast de lo puedo escuchar de un tirón. Evidentemente, si sales a andar una hora, es posible que mi podcast se haya quedado corto o se quede corto. Pero, por ejemplo, voy de camino no sé dónde. Se escucha mucho el podcast en los coches, ¿eh? Es curioso. Pues me pongo esto porque ahí vivo no sé dónde y tengo que ir a Sevilla, 30 minutos, o voy a no sé dónde, ¿sabes? Me gusta mucho ese concepto del podcast de una escucha más corta. Y al final hemos hecho eso, ¿no? Un poco de repaso semanal, las 2 películas que me he visto. Esta semana no me he visto muchas, han sido 2, no está mal. Ellas me han derivado ciertos temas, las películas documental o falso documental, hasta qué punto está documentada una película documental sobre un hecho histórico, hemos de creernos o no todo lo que sale, y por otra parte, una conversación sobre el cine español, ¿no? Más una review de ambas películas, más un poco el tema ese extraño de responder o difícil de responder sobre la pedantería en el cine, ¿no? Se puede ser pedante sabiendo de cine y hablas de él, se puede no ser pedante. ¿Qué es la pedantería? ¿Está mal la pedantería como concepto? Es curioso, pero bueno. Pues nada, sin mucho más que añadir, si por supuesto tenéis una respuesta a lo que sea que he planteado o una opinión, estoy encantado de escucharla donde sea que me podáis dejar un comentario de YouTube, cualquier historia. Y nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Espero que veáis Viridiana y, ¿por qué no?, echarle un ojo a Air, no está mal, si os gusta el mundo del básquet está muy chula, porque ves pequeños detalles y tal de esa época. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.